Muy buenas noches, estamos una vez más aquí en Hudson Valley News. Todos bienvenidos los que están sintonizados en esta noche. Hoy vamos a tener una práctica muy especial con un invitado, con el doctor Ángel Salvador Maita, pero antes vamos a saludar a nuestro compañero Gustavo Espinosa. Saludos cordiales a todos quienes se enlazan a Noticias de Hudson Valley News Channel. Estamos en este enlace en directo, ya que se aproximan las elecciones en el Ecuador el 2021, pues están el pueblo ecuatoriano convocado a elegir a sus distintas dignidades. Pues por lo tanto nosotros hemos invitado al candidato asambleísta doctor Maita, quien estará en esta noche haciendo partícipe de sus propuestas, de sus ideas, el cual será planteado a la comunidad migrante de aquí, de los Estados Unidos y Canadá. Pero para poder conocer un poco más y aprovechar de mejor manera el tiempo, vamos a leer un poco de la biografía que nos va a hacer parte la compañera Diana. Claro que sí. El doctor Ángel Salvador Maita Zapata es un doctor que tiene básicamente, tenemos en Estados Unidos y en Ecuador, que estudió medicina, tiene un historial de trabajo que actualmente está trabajando aquí en el University of New York Mexico Hospital, que actualmente trabaja en la especialidad de cuidados urgentes de salud en el Urgent Care, profesor de especialidad en cuidados urgentes. También tuvo su primaria en forma académica en la escuela de Yoanacapac, en la comunidad de Tambopamba, en Saraguro, Ecuador. Su secundaria fue en Colegio Bernardo en Valdezio, en Loja, Ecuador. Su título ahorita es de doctor en medicina y cirugía. Campo del conocimiento es medicina general. Instituto de Educación Superior fue en la Universidad Nacional de Loja y Facultad de Medicina en el Ecuador. Esos son uno del currículo del doctor Maite en este momento, pero antes vamos a invitarlo para que nos salude un poco antes de comenzar con más información sobre él. Bienvenido, doctor Maita. Un gusto tenerlos en nuestro programa en News Hudson Valley, aquí desde Nueva York. Es un gusto, estamos conectados hacia el lugar donde se encuentra el doctor, allá en New Mexico, ya que teníamos previsto hacerlo acá, pero por este tema de la pandemia, pues ahora lo tenemos bajo esta modalidad que es, pues lo estamos utilizando. Bienvenido, doctor Maita, a este programa, a poder explicar todas sus ideas y plataformas. Gracias, Juan, Gustavo, perdón, y Diana. Gracias por la invitación. Es un honor estar en su programa y un saludo cordial y fraterno a los inmigrantes ecuatorianos que vivimos aquí en Estados Unidos y también, como no, a los ecuatorianos que están también escuchando este medio de comunicación. Gracias por la invitación y con mucho gusto para compartir nuestras ideas y nuestras propuestas como Movimiento Pachacuti Gusa, Canadá. Gracias a usted, doctor, por estar acá sintonizados con nosotros. Pero a las personas que se están conectando en este momento, ¿nos podría decir un poquito de usted? ¿Quién es el doctor Salvador Maita? Si nos podría decir de dónde viene, a qué se dedica en este momento. Bueno, yo soy originalmente del Cantón Saraguro, de la provincia de Loja. He venido a Estados Unidos hace 19 años con todas las ganas de estudiar, con todo el sueño de que todos los inmigrantes tenemos, con el sueño americano. Y bueno, aquí, después de graduarme en Ecuador, me vine para acá a Estados Unidos y aquí tuve la oportunidad de estudiar inglés, primeramente, por los primeros 3, 4 años, y luego continuar con mis estudios en el área de la medicina. Aquí tuve la oportunidad de hacer un masterado en medicina familiar y comunitaria en la Universidad de Nebraska Medical Center, y luego hacer un doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Nova Southwestern University. Y luego, pues, estoy trabajando ahora como especialista en cuidados urgentes de salud en el Hospital Universitario de Nuevo México. Y también hago medicina familiar. Ahorita estamos haciendo telemedicina en lo que es medicina familiar y comunitaria. Eso estoy haciendo por ahora. Y también hago trabajo voluntario en la comunidad. Tengo una organización sin fines de lucro, es que se llama Salud y Corazones hacia el Mundo. A través de esa organización también estoy dando atención médica a través de telemedicina. Aquí en Estados Unidos yo estoy a cargo, pero también tengo dos doctoras que están ayudando en el Ecuador
para ayudar, especialmente durante esta pandemia que estamos viviendo. Y El domingo, sí, el domingo 7 de febrero del 2021, el Ecuador está llamado a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales por la circunscripción Estados Unidos, Canadá, asambleístas andinos, asambleístas provinciales. El doctor Maita estaba haciendo referencia a su largo, digamos, carrera profesional, pero ante todo también él ha sido militante del Movimiento de Unidad Plural Pachacuti, fue el primer secretario y director del movimiento en la provincia de Loja. Su base de apoyo político son las organizaciones Sarusa, Saraguros en USA, acá en los Estados Unidos, con EUSA, en la Confederación de Organizaciones y Nacionalidades del Ecuador en USA. Doctor, se calcula que en Estados Unidos hay alrededor de 1 millón de inmigrantes ecuatorianos. Poniendo unas cifras así cortas, digamos, de los que pueden dar ciertas estadísticas, Nueva York tiene alrededor de 300,000, Connecticut 120,000, New Jersey 70,000, Florida 50,000, Massachusetts 40,000, California 20,000, como para tener una idea. Según el último censo, que se estima que más de 40,000 personas identificadas como indígenas oriundos de Ecuador, Bolivia, Perú, México, Colombia y Brasil residen en la Gran Manzana. Al decir indígenas nos relacionan con las tiendas de artesanías, música, folclore, pero nosotros queremos dejar una marca en el exterior. Es una nota que lo tomamos del periódico Ecuador News. Con todo ese bagaje, doctor, que usted tiene en ese campo recorrido de la medicina y que ha venido trabajando con los migrantes que están llegando, obviamente, por la frontera para poder llegar acá. ¿Usted qué cifra tiene? ¿Tiene alguna referencia de cifras de las comunidades indígenas aquí en los Estados Unidos, o sea, del país, de nuestro país, Ecuador? Muy interesante toda la estadística que nos explicas. El área triestatal es la mayor parte de los ecuatorianos. Y bueno, específicamente cuántos inmigrantes indígenas del Ecuador existimos aquí en Estados Unidos, no hay una cifra exacta, porque hay que hacer estudios, y esos estudios no se han hecho. Yo diría que el consulado ecuatoriano debería haber hecho este estudio, porque sé que existe un departamento de cultura en el consulado, y ese departamento debería haber hecho este tipo de estudio. Es muy importante saber, ¿no es cierto?, cuántos inmigrantes indígenas existimos aquí en Estados Unidos. Nosotros, como la organización de Saraguros residentes en Estados Unidos, estamos aproximadamente de 2,000 Saraguros aquí en Estados Unidos, en todos los Estados Unidos. La mayor parte está en Nueva York y Wisconsin. Entonces, en esos dos estados están la mayor parte de los Saraguros. Muy importante, porque tenemos que saber, ¿no es cierto?, tanto como los ecuatorianos indígenas, como también los no indígenas, los mestizos, atraemos una rica cultura, ¿no?, ricas tradiciones a este país. Tanto, por ejemplo, de Guayaquil, la gente de Cuenca, son personas, familias que vienen aquí a Estados Unidos con sus tradiciones. Eso sería muy interesante y muy importante para promover, por ejemplo, lo que es el turismo comunitario. Aquí los americanos necesitan saber las tradiciones y culturas de nuestro país. Entonces, promover nuestra cultura, tanto de los indígenas como también de los mestizos, que traen este país que es lleno de inmigrantes de todo el mundo, y que el americano común y corriente sepa y pueda decidir hacer un turismo comunitario en el Ecuador. Sería muy interesante tener esas cifras y divulgar por todos los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Doctor Maita, el Ecuador me necesita, los inmigrantes me necesitan para compartir lo aprendido, es algo que usted dice. ¿De qué forma el inmigrante puede beneficiarse de sus conocimientos en el campo de la salud? Bueno, no solo en el campo de la salud, la educación, en el campo de la migración, porque yo he tenido que vivir esos campos, ¿no? Yo llegué aquí sin saber nada de inmigración, hasta me quedé ilegal los primeros días que llegué aquí. Y de pronto la universidad me dice, ya estás ilegal, ya no puedes continuar estudiando. Tuve que regresarme a Ecuador otra vez y entrar otra vez legal, porque uno no sabe, ¿no es cierto?, de las leyes de inmigración. Uno piensa aquí, porque ya le dieron la visa de turista para 5 años, uno puede vivir aquí 5 años legalmente, pero no es así. Eso me pasó a mí. Entonces, en el campo de la migración les podría ayudar muchísimo a los inmigrantes, porque conozco la realidad, conozco los pasos a seguir para
para conseguir, digamos, la Green Card y luego la ciudadanía. En el campo de la salud, muy, muy importante, porque los consulados no comparten la importancia, por ejemplo, del Workers' Compensation. Workers' Compensation, compensación de accidente de trabajo. Los médicos tenemos que saber, o la persona que accidenta en el trabajo tiene que ir a ver el médico de cabecera, para que tenga un documento legal, porque la historia clínica es un documento legal en el caso de Workers' Compensation. Entonces, siendo un asambleísta, promover este tipo de información en los consulados para que los inmigrantes tengan a mano la información correcta del sistema de salud de los Estados Unidos. Tienen que saber cómo funciona el Medicaid, Medicare, cómo funcionan los hospitales públicos, los hospitales privados, en caso de emergencia, qué hacer. Tiene que saber la comunidad. La gente que llega recientemente por los primeros 2, 3 años no conoce. Claro que ya van aprendiendo poco a poco, pero los que van llegando y van a seguir llegando no tienen esa información correcta. Entonces sería muy, muy importante el Departamento de Salud, el Departamento de Inmigración, que tengamos un abogado de inmigración para guiar a nuestra gente que llega aquí a Estados Unidos. Entonces, hay mucho que hacer. Yo tengo mucha experiencia en ese campo, especialmente en el campo de la salud, para ayudar a nuestros compatriotas. Efectivamente, doctor Maita, usted tiene un gran acervo en el campo de la salud y todo ese espectro. Y usted ha venido ayudando, obviamente, a los inmigrantes que realmente llegan ahí con muchas necesidades y también a las demás comunidades desde su campo profesional, que es la salud, ¿no? Y la pregunta iría aquí, un poco para poner a conversar, ¿no? ¿Por qué hacerlo desde el campo de la política? Porque lo político se ha convertido como un sinónimo de corrupción, como un sinónimo de que realmente el que es político entra a otros intereses, más no a trabajar en beneficio de la gente, del pueblo. ¿Qué nos puede decir frente a ese concepto que se ha construido? Desafortunadamente así es. Los políticos invierten tanto dinero en las campañas y lo que luego quieren es recuperar ese dinero gastado en las campañas. Y entonces ahí viene la corrupción. Entonces yo en mi caso personal, yo tengo un salario aquí mejor que los asambleístas en el Ecuador. Entonces yo soy candidato porque las organizaciones sociales me han solicitado. Yo he aceptado porque tengo la vocación de servicio a la comunidad, a los inmigrantes y en particular a los ecuatorianos que necesitan hoy más que nunca un médico en el Ecuador preparado en los Estados Unidos para sacar del colapso al sistema de salud que estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, esa vocación de servicio que yo tengo a la comunidad me ha hecho de que me integre a la política. Entonces, la política es un instrumento para poder hacer las cosas en beneficio común. Yo personalmente aquí podía estar feliz con mi familia, con mis hijos, ganándome un sueldo que me merezco porque me he ganado ese sueldo por estudio y trabajo diario aquí en los Estados Unidos. Entonces, pero voy a sacrificar. Me voy a bajar el sueldo automáticamente con ir al Ecuador. Pero también tenemos la propuesta de bajar el sueldo a los asambleístas, bajar los megasueldos a los ministros, bajar los megasueldos a los prefectos, a los alcaldes. Todos ellos, si quieren ser políticos, está bien, pero tienen que ser para servir a la comunidad, al pueblo ecuatoriano, a los inmigrantes, no para servirse de la política. Entonces, ahí viene la politiquería, ¿no es cierto? Alguien que quiera hacer política tiene que ser de servicio, de vocación a los demás. Porque yo quiero sacrificarme 4 años aquí como representante a los inmigrantes. Y luego voy a regresar a Estados Unidos. Voy a seguir con mi profesión, voy a ganar mejor que los asambleístas que están. Y si les podemos bajarse el sueldo, pues qué mejor, ¿no es cierto? Para que ese sueldo, esos millones de dólares que se gastan los asambleístas, los asesores y un montón de personas que están alrededor del asambleísta. Entonces, no es que solamente el asambleísta está gastando tanto dinero. Hay viáticos que pagan miles de dólares de viáticos, especialmente para los asambleístas que están aquí en Estados Unidos, representando a los Estados Unidos, de vuelos, de viajes, de comida, de todo.
millones de dólares. Esos dos asambleístas que nos representan a nosotros. ¿Qué mejor si nosotros podemos trabajar desde aquí, desde Estados Unidos, a través de la tecnología? Nos quedemos aquí con la comunidad para trabajar como asambleísta en Ecuador. Y así evitamos tanto gasto. Vivienda en Ecuador, transporte de ida y vuelta, porque hay que estar aquí con la comunidad, hay que dar la información a la comunidad de lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, qué está pasando en el Congreso. Pero últimamente en los 4 años, yo estoy aquí 19 años, yo no he sabido nada, ni nada de lo que está pasando en Ecuador en favor a los inmigrantes. Recién nomás hubo un informe de qué hizo el señor Zuquilanda. No sé, tal vez ustedes también escucharon, había ahí una rueda de prensa. ¿Qué dijo en favor de los inmigrantes? Nada, muy poco, muy poquito. Y según él, que no siquiera tiene un sueldo adecuado para hacer el trabajo. Eso me dio hasta chiste. Entonces, por eso es que estamos donde estamos. Sí hay plata en el Ecuador para hacer los problemas sociales de salud, de educación, de migración, pero no hay quien haga nada, no hay esa voluntad de servicio, no hay esa voluntad de innovación, porque hay que innovar. Aquí en los consulados hay que hacer diferente, hay que promover la firma electrónica para que la gente pueda hacer los papeles electrónicamente. Doctor Maynto, usted mencionó algo muy importante que dice que los asambleístas deberían trabajar desde acá. Menciona que si usted sería electo o un ganador como asambleísta, usted cambiara eso para que los asambleístas, los de ahora o los de futuro asambleístas, pudieran tener sus oficinas desde aquí en vez de viajar hacia Ecuador. Esa es una de las preguntas. Y la otra también, los consulares, el consulado de Ecuador, por ejemplo, todos los consulados en diferentes áreas, Miami, New York, están localizados en ciertos lugares, pero hay muchas personas que no pueden acudir debido al horario, y los talleres que se ofrecen en los consulados, estamos enfocados en ese lugar, pero no están saliendo a los otros pueblos. ¿Qué opinas sobre eso? O a los pueblos. Yo inclusive tengo una propuesta que se haga por ley o se haga un decreto ejecutivo, que los futuros asambleístas o incluso nosotros mismos regresemos a trabajar junto a la comunidad, junto a los inmigrantes. ¿Qué mejor trabajar desde el consulado? Que nos den una oficina ahí y trabajamos desde ahí, conjuntamente con el cónsul al lado, ¿no es cierto? Para decirle, pues, hey, compañero, muévase, pues, trabajen. Claro, hay que ser así, hay que ser prácticos, ¿no es cierto? Porque ¿qué vale, pues, que el cónsul abran a las 8 de la mañana y cierren a las 4:30? Eso no nos sirve a nosotros los inmigrantes. Nosotros trabajamos aquí 8 horas mínimo. Yo en mi caso trabajo 12 horas mínimo. Entonces, el consulado en todos los aquí de Estados Unidos debe ajustarse a la realidad del pueblo, a la realidad de los ecuatorianos. Deberían abrir de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sábados, tal vez de 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Porque a esas horas la gente está libre para poder hacer algún trámite, para poder ir al consulado. Pero no, son tan cómodos que cogen doble holidays de los Estados Unidos y holidays de Ecuador. Esto es ya demasiado ya. Doctor, no podemos entender. En ese contexto que usted ha recorrido aquí por distintas áreas, obviamente en medio de ese contexto de la migración y de vivir y de sentir y de ver, ¿cuáles son las problemáticas fundamentales que usted ve en la comunidad migrante y cómo usted ayudaría como para mitigar esas problemáticas? Bueno, el sentir del inmigrante. Yo veo lo más fuerte que he vivido aquí, y mi padre vivió por 15 años ilegalmente aquí en Estados Unidos. Eso lo veo lo más problemático de nuestra comunidad. Sentirse sin documentos legales. Y nadie ha hecho nada de los nuestros representantes, como asambleístas y tampoco el último presidente ecuatoriano. Sí lo pueden hacer, pero no mueven un dedo para hacer. Aquí los inmigrantes, ahora que tenemos un nuevo presidente, que ganamos, yo hice mucha propaganda para el nuevo presidente Biden y Harris, tenemos una oportunidad ahora los inmigrantes. Tenemos que trabajar, tenemos que promover la reforma migratoria. Usted sabe muy bien que las comunidades
proinmigrantes, las organizaciones proinmigrantes de los Estados Unidos, de los americanos, y también del Congreso de los Estados Unidos. Los congresistas proinmigrantes que existen aquí en Estados Unidos están listos para promover la reforma migratoria, y tenemos que aprovechar en los próximos 4 años. Tenemos que aprovechar todas las organizaciones. Aquí estamos listos para comenzar a trabajar con las organizaciones proinmigrantes, y mucho mejor, siendo un representante asambleísta ecuatoriano, se ponga en contacto con la comunidad inmigrante, con las organizaciones inmigrantes, proinmigrantes, y también con los asambleístas de los Estados Unidos. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que nadie quiere hacer. Eso es muy interesante, porque se ha logrado muchos cambios durante muchos años. Aquí en el estado donde yo vivo hemos peleado los inmigrantes, las organizaciones proinmigrantes, para tener la licencia, y hemos tenido. En New York también eso pasó, y ya la comunidad inmigrante puede tener licencias. ¿Pero por qué? Porque ha habido esa lucha permanente de la comunidad, de los americanos, de los inmigrantes. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Otro problema muy grave que yo veo es de que ahora en la pandemia mismo, muchos nuestros amigos fallecieron aquí, pero tremenda dificultad para llevar el cadáver a Ecuador. Tremenda dificultad. Ahí la ley del fondo para ayudar a repatriar los cadáveres. Pero para ayudar económicamente, el consulado pide un montón de documentos y tienes que demostrar que estás en extrema pobreza para ayudarte. Y en ese extremo, tienes que demostrar que eres en extrema pobreza aquí en Estados Unidos y en Ecuador. Entonces, los familiares tienen que estar completamente pobres para poder ayudar y enviar el cadáver a Ecuador. Eso es injusto, porque venimos aquí a Estados Unidos pues para salir de la pobreza, no para seguir en la pobreza, pues no es cierto. Entonces, de alguna manera, de la extrema pobreza ya estamos en la pobreza o un poquito mejor, pero si queremos repatriar nuestros cadáveres de nuestros vecinos, de nuestros amigos, tenemos que seguir en lo mismo. Eso no es justo, no es justo. Quien sea de cualquier estatus económico, si alguien fallece aquí, debería tener 24 horas y llevarse a Ecuador a que esté con su familia. Pero eso es otro drama que hay que luchar mucho. Hay que luchar y hay que cambiar en los consulados. Doctor Maita, usted también propone la cadena perpetua para los corruptos que no se quede impuno eso. ¿Cree que puede conseguir usted el apoyo de los demás asambleístas con su propuesta? Bueno, la corrupción está en todos lados en el Ecuador. Está en el Ministerio de Salud Pública, está ahorita en el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Ahí se han robado alrededor de $800 millones. Está en todo lado, ni la policía se salva. Entonces, con estas leyes que tenemos, no se puede hacer nada, no se puede hacer justicia. Necesitamos leyes más fuertes, como por ejemplo la cadena perpetua para los corruptos. Ahí debería ser cadena perpetua para los políticos corruptos, porque esta ley tiene que estar bien afilado, apuntado a los politiqueros que se llenan los bolsillos, no al delincuente tal vez común y corriente que se roba una gallina, se roba una vaca y irá a parar en la cárcel por toda la vida. No, esto tiene que ser para los políticos corruptos, solamente para ellos. Y usted muy bien dice que sí tendría el apoyo en la asamblea. Yo en la asamblea voy a necesitar las 3/4 partes de apoyo de los asambleístas para pasar esta ley, 3/4 partes. Pero si esta mayoría de los asambleístas no ponen la mano al fuego, quiere decir que pues la mayoría de los asambleístas están pensando en algún tipo de corrupción, como ahora. Más de la credibilidad de la asamblea es del 3%. O sea que los ecuatorianos ya no creemos en los asambleístas. Más de 60 asambleístas están involucrados en corrupción. Ahí está la banda de delincuentes que dicen que son discapacitados, que se han beneficiado de los beneficios a través de esa ley. Los asambleístas. Estos asambleístas deberían ser enjuiciados por traición a la patria, porque fueron elegidos por el pueblo, para que trabajen para el pueblo, pero no, llegaron al Congreso y se beneficiaron personalmente a través de esta ley de los discapacitados. Entonces, esos sí tienen que pagar, tendrían que pagar con cadena perpetua. Yo he hecho una pregunta ahí en Facebook. Doctor, siguiendo los principios, vamos también a topar otro tema, porque
queremos quizás abordar ya algunas temitas, dejar como pinceladas para seguir profundizando en siguientes conversaciones que podamos tener, ya que se viene ya oficialmente todo este tema de la publicidad, ya de la campaña. Siguiendo los principios de la libre movilidad y ciudadanía universal establecidos en la Constitución del Ecuador del 2008, en el 2015 la Asamblea Nacional presentó el proyecto de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La ley fue aprobada en enero de 2007 y desde entonces ha sido catalogado como una guía ejemplar en defensa de los derechos de la comunidad migrante. ¿Cuál es su punto de vista, doctor, sobre esta ley? Bueno, la Ley de Movilidad Humana es una ley macro, ¿no es cierto? Abarca a todos los inmigrantes de Europa, de Estados Unidos, Canadá, de los inmigrantes que llegan al Ecuador, del vecino país de Colombia, de Venezuela. Es una ley que está en beneficio de todos los inmigrantes que salimos y también los inmigrantes extranjeros que llegan al Ecuador. Pero no es una ley que beneficia directamente a los migrantes que vivimos aquí en Estados Unidos y Canadá. Entonces necesitamos una ley para nosotros, que estamos aquí en Estados Unidos y Canadá. Pero hay un decreto ejecutivo que es el decreto ejecutivo 1114. Ese decreto ejecutivo sí no nos beneficia. Vamos a hacer un rechazo completo del 100% de este decreto porque viola los derechos de los inmigrantes que vivimos aquí en Estados Unidos y de nuestras familias en el Ecuador. Hay que registrar toda nuestra familia para mandar un pequeño regalo por Navidades. No es posible. Entonces, eso es un rechazo completo de este decreto. Necesitamos crear otro decreto que diga, pues, los inmigrantes de Estados Unidos y Canadá pueden enviar cualquier tipo de paquetes al Ecuador y cuantas veces quieran y a quien quiera, al vecino, al comadre, al ahijado, a cualquiera, no solamente a la familia más cercana. Entonces, porque así es nuestra cultura, pues, ¿no es cierto? No es que solamente hay que mandar regalito al hermano, no. Ahí están los comadres, los compadres, ¿no es cierto? Entonces, así es. Entonces, eso tiene que ser así, basado en nuestra realidad. La migración debería ser una política de Estado, para que no cada presidente que viene hace la ley de movilidad humana como le convenga y como quiera. Pero tiene que ser una política de Estado para que así nadie pueda estar topando esta ley de acuerdo al antojo y las conveniencias del partido. Entonces, tiene que convertirse en una ley de política de Estado. Entonces, usted estaría impulsando uno de estos proyectos para que, como usted dice, sostiene que las inmigrantes tienen que tener una ley específica, digamos, que cobije a todos los inmigrantes ecuatorianos que están fuera del país. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, especialmente regularizar la ley para las personas que llegan de otros países al Ecuador. Por ejemplo, hay muchas personas que están llegando de Venezuela, de Colombia, del vecino Perú. Es muy importante también regularizar ese tipo de inmigración a nuestro país, porque es un país dolarizado y por eso trae más inmigrantes a nuestro país, ¿no es cierto? Porque el dólar es mejor al país vecino, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueden vender el dólar y tener una ganancia mejor. Pero es una ley, por ejemplo, que da la ciudadanía muy fácilmente a los inmigrantes que llegan al Ecuador. Muy fácilmente. Creo que a partir de 3 años de vivir, un extranjero, de vivir en Ecuador, ya consigue la ciudadanía. Pero nosotros aquí en Estados Unidos, para coger la ciudadanía, tenemos que pasar de los 10 años. Entonces, no algunos 30. Mi padre vivió 15 años y nunca pudo conseguirlo. Pero que nosotros ecuatorianos seamos tan amables a la gente que llega, claro, hay que abrazar a los inmigrantes que llegan al Ecuador. Está bien. Pero tienen que pasar por ciertas etapas. No es posible que después de 3 años ya se conviertan en ciudadanos ecuatorianos y salgan a hacer campaña por algún partido político. No es cierto. Eso no está bien. Tienen que demostrar que son ciudadanos extranjeros excelentes, profesionales, porque no queremos que vengan delincuentes tampoco a nuestro país. ¿No es cierto? Porque eso causa problemas. Está en las noticias cada día, que hay delincuencia por parte de los inmigrantes también de otros países en nuestro país. Igual pasa aquí. Igual pasa aquí. Doctor se lo ha mencionado.
Y también se ha mencionado, por ejemplo, por ejemplo, hay una conversación donde se ha habido la posibilidad de crear el Banco del Inmigrante. Incluso el ingeniero Leonidas Issa estuvo de acuerdo en seguir trabajando sobre la idea. ¿Qué piensa usted acerca de la idea? Sí, nosotros hemos discutido muchísimo acerca del Banco del Inmigrante en nuestra organización, en nuestras organizaciones sociales. Es una idea, no pienso que es tan mala, pero si ponemos un Banco del Inmigrante en el Ecuador, vamos a crear más burocracia. ¿Y quién va a pagar esos sueldos de los que van a administrar el Banco del Inmigrante? Nosotros mismos, los inmigrantes. Hay que pagar un tremendo sueldo y muchas personas van a tener que administrar ese banco. Lo que nosotros hemos propuesto es que el Banco del Pacífico, que ya existe, sea el Banco de los Inmigrantes. A través de un decreto ejecutivo, podemos inclusive hasta cambiar el nombre, ponerle como Banco del Inmigrante, o por lo menos cambiar, reformar la forma de administración de este banco, que esté dirigido directamente para los inmigrantes. Entonces, ahí es más fácil hacer que este banco, la política de este Banco del Pacífico, las reglas de este banco de este banco sea basado en la realidad. Porque yo me fui hace 5 años a Ecuador a hacerme un préstamo. Según yo quería regresar a Ecuador, pero fue imposible. Yo les decía, yo soy médico, yo trabajo en Estados Unidos, tengo un salario en Estados Unidos. No, señor, tú tienes que demostrar que vienes aquí en Ecuador, tienes que tener alguien que sea, ¿cómo llaman allá? Como alguien que respalde así para hacer un préstamo. No puedes hacer un préstamo individualmente, como aquí en Estados Unidos hacemos fácilmente un préstamo. Si quieres comprarte un carro, aquí te dan un préstamo en menos de unas 2 horas. Igual para comprarse una casa. Y tú endeudas aquí personalmente. Si no pagas, no tiene que pagar tu hermano, ni no tiene que pagar su padre. En Ecuador es diferente el asunto y eso hay que cambiar esa política, ese tipo de dar préstamos. Entonces, y bajar los intereses de los bancos. Tienen que bajar mínimo a 3% o menos para reactivar la economía, para que la gente pueda hacer préstamos, pueda producir, pueda hacer productos, pueda regresar al campo y producir productos orgánicos, pero tiene que haber esa política de reactivación económica a nivel nacional. En medio de este conversatorio están llegando comentarios, doctor, que nos gustaría leer. No sé si tú tienes, puedes visibilizar, Diana, o lo... Sí, claro. Tenemos una pregunta acá al señor René León. Dice, una pregunta para el doctor Maita. ¿Cree usted que las embajadas del Ecuador en los Unidos debería tener un canal donde se pueden comunicar a todos los inmigrantes aquí en los Estados Unidos para poder asesorarnos y realizar una crítica constructiva acerca de nuestro país? Bueno, no necesariamente un canal de televisor, porque ahí van a comenzar a dar más propagandas que informar. Para eso están ustedes, los periodistas, ¿no es cierto? Pueden dar una rueda de prensa e informar a la comunidad, ahora a través del Facebook o a través de otro medio de comunicación, a través del mismo Internet. La página de Internet mismo de las embajadas no funciona. Uno entra ahí a buscar información, a ver qué hay, qué están haciendo, no hay mayor cosa. Entonces, tiene que innovar, la embajada tiene que innovar y saber cómo llegar a la comunidad. Saber cómo llegar a la comunidad. Y si hay cómo llegar a la comunidad a través de la tecnología, no necesariamente un canal de información. Doctor Maita, en caso de ser electo asambleísta, díganos una propuesta de ley que usted va a hacer lo posible o que tenga en mente que se apruebe y se convierta en ley en favor de los migrantes. Ya mencionó de forma general. ¿Usted ha pensado en alguna ley que beneficie a la comunidad migrante y que usted va a pelear y va a estar aquí, como usted dice, conversando con la comunidad, con los líderes, con las lideresas, con los jóvenes, con todos los sectores involucrados, discutiendo? ¿Qué nos dice frente a eso, doctor Maita? Le escucha a la comunidad con mucha atención. Sí, es muy importante hacer eso, lo que usted pregunta. Yo pienso que a través de un decreto ejecutivo, y si ganamos con el compañero Yacu Pérez, va a estar más fácil, ¿no es cierto? Porque vamos a tener un presidente
pro inmigrante, un presidente para la mayoría de los ecuatorianos. A través de un decreto ejecutivo, yo haría lo primero que tengo que hacer es hacer un decreto ejecutivo para la paquetería, para que los inmigrantes puedan enviar los paquetes al Ecuador cuantas veces quieran y a quien quiera. Es uno que podemos hacer inmediatamente al llegar, al momento de llegar a trabajar en el Ecuador como asambleístas. Las paqueterías es una necesidad de los ecuatorianos que necesitamos aquí en Estados Unidos. Otra ley, también por decreto ejecutivo, se puede hacer que los profesionales ecuatorianos que vivimos fuera del país, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Chile, muchísimos profesionales ecuatorianos altamente capacitados que no podemos regresar al Ecuador, porque no hay las garantías para trabajar dignamente, para poder mantener nuestra familia dignamente, porque con este nuevo presidente, venga quien venga, van a haber nuevos trabajos en las diferentes áreas, ¿no es cierto?, de educación, de salud, de economía, de ministros. ¿Por qué no traer estos profesionales ecuatorianos que están por todo el mundo para que ejerzan ese tipo de cargos y de esta manera, pues, se pueda mejorar la administración del Estado? Porque uno cuando está aquí en Estados Unidos o está en otro país puede ver los problemas más claro, puede hacer el diagnóstico del problema de salud, por ejemplo, en mi caso, puedo ver más fácil de aquí de Estados Unidos cuál es la problemática de salud en el Ecuador, por qué los hospitales están colapsados, qué necesitamos hacer para mejorar ese sistema de salud. Yo lo puedo hacer de aquí mucho más mejor que algún otro médico que está viviendo en el Ecuador, porque puedo comparar los dos sistemas, Estados Unidos y Ecuador. ¿Qué está pasando? Entonces, eso, una propuesta que puedo hacer inmediatamente a través de un decreto ejecutivo, porque el presidente que llega a ser, el candidato que llega a ser presidente debe gobernar para los 18 millones de habitantes, sin importar del partido político, porque así debe ser. En mi caso, por ejemplo, cuando yo, si gano como asambleísta de los Estados Unidos, no voy a trabajar específicamente por el movimiento Pachacuti, USA Canadá. Tengo que ponerme la camiseta de los inmigrantes y para los inmigrantes. Entonces, aquí las embajadas, los consulados, debería estar trabajando cónsules que tengan una profesión, que han vivido aquí en Estados Unidos, que se han graduado aquí en Estados Unidos, que conozcan en la realidad de los inmigrantes. La mayoría de los trabajadores de los cónsules deberían ser jóvenes que se han graduado aquí en el Community College, que tienen un licenciado y ellos saben cómo funciona aquí el sistema, cómo funciona la tecnología. Y ellos están prestos para trabajar, pero porque a través de la politiquería ponen los funcionarios a dedo, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, hay que cambiar esa idea. Hay que llegar al poder para hacer las cosas diferentes. Llamar a un concurso a todos los inmigrantes aquí que están en Estados Unidos y Canadá para que llenen esos puestos. Diana, usted viene trabajando con la comunidad migrante desde las distintas nacionalidades. ¿Qué tú has podido observar y traspasar quizás alguna idea al doctor Maita para que recoja todas esas opiniones para su plan, que seguramente lo seguirá rediseñando, seguramente lo seguirá estructurando de acuerdo a estos conversatorios, de acuerdo a las sugerencias, de acuerdo a todo este enjambre de ideas que se van construyendo, Diana? Sí, estamos en eso, estamos trabajando, estamos teniendo reuniones. Recientemente tuvimos una reunión en Connecticut a través del el Zoom para ir cogiendo más ideas, más aportes para trabajar como asambleísta. Había una propuesta muy interesante de un señor de Connecticut que había viajado a Ecuador y había hecho turismo en el Ecuador y había pagado un señor que le lleve por todo el Ecuador. Y con la sorpresa que él tuvo, dice que había tanta corrupción que el pobre señor casi salió perdiendo porque tenía que pagar en coimas a los policías para pasar por todo el Ecuador. Entonces él tuvo, dice, la voluntad mejor de pagarle un poquito más para que gane algo, pues, el chofer. Entonces él decía... Diana, eso le recalcaba hace un momento, tú que trabajas también con la comunidad, así, ¿qué tú has podido observar y qué necesidades podrías traspasarle al doctor Maita?
Como una persona que está muy involucrada con los trabajos comunitarios, es básicamente la necesidad de, como usted lo ha mencionado acá, de los cónsulos, que acá las personas tenemos muchos inmigrantes profesionales que han venido acá a este país por razones X y que deben tener la oportunidad de poder trabajar acá en los consulados, que lo había mencionado antes acá el doctor Maita, y la necesidad también de que todas las personas que trabajen o vengan del consulado tienen que aprender las leyes de acá, de este país, que son mucha la información. También sé que debido al consulado, a los consulados o las personas del gobierno acá, la representación de las personas aquí, los inmigrantes, muchas personas no tienen transporte para viajar a los consulados y creo que de esos talleres tenían que acercarse un poco más a las comunidades, a los lugares donde no se puede llegar. Se ve la necesidad Así, mucho. Uh-huh. así es. Doctor Maita, con todo ese bagaje de experiencia, algo he estado revisando sobre algunas falencias que usted cree que hay. Es la falta de información para que nuestra comunidad tenga acceso a un montón, a una serie de beneficios o de ciertas ayudas que está de parte del gobierno acá de americano para la comunidad. Hablamos un poquito de esa parte para que la comunidad a veces se siente, digamos, como abandonado o perdido sin tener esa información y como decía la compañera Diana, sin entrar a esos lugares exactos por falta, por la desinformación o falta de información. Sí, eso es muy buena pregunta. Como asambleístas, estamos proponiendo, la comunidad está proponiendo básicamente, yo soy el portavoz de como asambleísta para hacer las cosas, ¿no es cierto? Tanto aquí en Estados Unidos como en el consulado, también como en el Ecuador. La comunidad está proponiendo tener un departamento de salud, un departamento de educación, un departamento de migración y un departamento de cultura en los consulados, donde mayormente existen los ecuatorianos, especialmente en el área triestatal. Debería haber estos tres departamentos para que trabajen con la comunidad, haciendo y dando la información precisa y correcta para los ecuatorianos que viven aquí en Estados Unidos. Entonces, ese es un trabajo que se debe dar, se debería haber estado dando ya, pero no, yo pienso que me han dicho que tienen un departamento de cultura, pero que solamente sirve para hacer un concurso de bailes cada año y ahí se acaba el fondo de los inmigrantes. Entonces, eso es un poco interesante que hay que ir analizando y fiscalizando. Vamos a fiscalizar el consulado. Vamos a fiscalizar muy seguido, muy seguido. La importancia es de la comunicación entre los consulados y también el asambleísta, porque hay que poner en orden a la casa ecuatoriana, porque debe ser la casa ecuatoriana el consulado. Cuando uno llega allí, debe tener la confianza de llegar y preguntar, pero a veces no es así, uno llega ahí hasta con miedo. Entonces, no debería pasar eso, no debería pasar eso. Voy a leer unos comentarios que las personas están poniendo. Tenemos un comentario del señor Gerardo Arevalo, donde dice, mientras escucho, chateaba con un secretario de una tenencia política. Me comenta lo mal que el corrupto que está el Estado ecuatoriano. Con tristeza, me dice que las leyes están hechas para ladrones de eterno. ¿Qué opina usted de eso? Eso es una realidad, es una realidad. El indígena, el campesino, el mestizo, el montubio, se roba una vaca, va preso 1 año, 2 años, 3 años. Pero el ladrón de eterno, el de cuello blanco, como se dice, se roba miles de dólares, millones de dólares, viene aquí a Estados Unidos a comprarse una casa y vive feliz. Entonces, esas leyes sí tenemos que ir cambiando. Tenemos que promover una cultura de ética, de moral y con ejemplo. Porque si no hay ejemplo, pues no hay nada. Así como en nuestras familias, ¿no es cierto? Si no hay ejemplo, pues para nuestra familia, para nuestros hijos, está bien difícil de poner la casa en orden. Entonces hay que poner ejemplo y eso estamos promoviendo. Vamos a tener un gobierno de ética y de moral con el compañero Yacu Pérez. Doctor Maita, estamos en un contexto global de incertidumbre en medio de una crisis económica, de una recesión.
y de una situación sanitaria, pues el impacto directo lo siente directamente los inmigrantes. Como usted ha visto, pues han sido primero los que han sufrido el impacto directo del COVID-19 y son familias de inmigrantes que han perecido desgraciadamente. Nuestra solidaridad con todas esas familias que desgraciadamente vieron partir a sus seres queridos. ¿Usted tiene alguna idea, alguna propuesta? Porque esto va de largo. ¿Cómo se podría de alguna forma reducir en algo ese impacto? ¿Qué debería hacer el gobierno en beneficio de esa gente que ahora están acá? Si bien es cierto, muchos quizás tendrán ahora la posibilidad de regresar, se vuelve todavía más difícil por el contexto que vive el país, por el contexto que se vive acá mismo. Es decir, la situación es bastante fuerte, doctor. Bueno, se puede hacer muchas cosas, tanto para los inmigrantes que vivimos aquí en Estados Unidos, como también para los ecuatorianos que están haciendo patria en Ecuador. En el sistema en el problema de la crisis económica. La crisis económica está afectando en todo el mundo esta pandemia, tanto aquí en Estados Unidos como en Ecuador. ¿Cómo resolver el problema económico inmediatamente en el Ecuador? Es muy didáctico, se puede decir, por ejemplo, bajando los megasueldos, todos esos megasueldos, tanto de todas las áreas de alto rango, podría dedicarse esos dineros inmediatamente a la salud, para mejorar el sistema de atención de salud inmediata. Y luego tenemos que estructurar el sistema de salud, tanto la estructura como y también el campo de los profesionales de la salud, porque también ellos necesitan profesionalización. Los médicos en el Ecuador necesitan especializarse, necesitan estudiar más, porque ahora los profesionales de la salud que están haciendo un posgrado salieron a hacer paro, porque no les pagaron sus salarios. Entonces salieron a las calles a protestar contra el gobierno de Lenín Moreno porque no le están llegando sus salarios. Eso es indignante, a pesar de que ellos están trabajando al frente para combatir la pandemia, pero no reciben el salario. Eso debería cambiarse inmediatamente en el campo de la salud y económico. Y el impacto directo aquí a nuestros compatriotas aquí en Estados Unidos es muy fuerte porque alguien que se enferma con síntomas respiratorios ya no puede ir a trabajar, ¿no es cierto? Ya tiene que quedarse en casa, se hace la prueba del COVID, está positivo, con más razón tiene que quedarse en la cuarentena. Entonces, eso ha afectado económicamente a nuestros inmigrantes, pero no ha habido el apoyo ni de la embajadora de Estados Unidos aquí, ni de los consulados. No ha habido apoyo económico. Estamos proponiendo que por lo menos el 1% de lo que aportamos aquí a los consulados como inmigrantes, por lo menos el 1% se quede aquí en los Estados Unidos, en los consulados, como un fondo para los inmigrantes. Entonces, ahí vamos a tener, no va a ser mucho dinero, pero poquito a poquito se va a ir llenándose ese ahorrito para nosotros mismos utilizar cuando necesitamos. Porque ya esperar de que el gobierno nos mande el dinero aquí a Estados Unidos va a estar difícil. Hay un fondo que existe, como se dice, el fondo para los consulados, pero ese fondo no sabemos dónde lo gastan. Eso hay que investigar y hacer la fiscalización. Pero sí debemos nosotros mismos cuidarnos con un fondo para el migrante, de los migrantes que estamos aportando, que se quede por lo menos el 1% del aporte de nosotros aquí en los Estados Unidos para los consulares. Eso va a ser un cambio rotundo en el futuro para alguien que necesite inmediatamente en problemas, por ejemplo, en la hora de pandemia. Listo, doctor Maita. ¿Quisieras leer algún comentario, Diana? Parece que hay otro más. Sí, ahí tenemos un comentario de parte de Miriam Espinosa. Dice, se debería de hacer una consulta, no se puede hacer una ley con una visión solo de un sector de la población. Las necesidades son adversas. Doctor Maita, ¿qué opina de ello? Sí. Yo estoy de acuerdo. Se tiene que hacer una consulta popular, una consulta al pueblo, especialmente para cambiar leyes muy fuertes, como la ley que estamos proponiendo nosotros de la cadena perpetua. Para eso yo pienso que solamente va a pasar a través del pueblo.
no va a pasar a través de los asambleístas. Pero si el pueblo quiere y el pueblo a través de una consulta lo dice sí, sí lo se puede pasar. Entonces, y para cambiar otras leyes más que se viene, porque hay que reformar esta constitución que está a favor de los politiqueros, a favor de los que están envueltos en la corrupción. Hay que cambiar muchas leyes y eso también el compañero Yacu Pérez sí está de acuerdo de hacer una consulta popular para hacer un cambio drástico y llevar por el camino correcto a nuestro país. Doctor, estos últimos minutos que nos va quedando, qué rápido que pasa, y los temas son múltiples, seguiremos conversando. Comparta su experiencia para la comunidad, su experiencia de haber superado un montón de límites, de haber llegado desde un lugar muy pequeñito de la provincia de Saraguro, de Zamora Chinchipe, y cómo su experiencia le dio para ahora ser uno de los profesionales, de tantos profesionales que están dentro, digamos, del conjunto del sector indígena, porque hasta los 90 prácticamente con el levantamiento realmente dio un giro en todo sentido, un cambio de vida. Y eso también ahora, producto de eso, tenemos al líder histórico, pues, Luis Macas, que fue uno de los gestores de toda esa lucha. Cuéntanos un poquito de su experiencia aquí en los Estados Unidos para que la comunidad que está viendo en este momento tenga referencia de quién es usted también. Sí, gracias, muy buena la pregunta y yo empezaría diciendo de que nunca perdamos nuestras esperanzas. Yo vengo de una familia muy pobre, he nacido en la pobreza, he crecido en la pobreza y sé lo que es caminar sin zapatos a la escuela. Yo terminé en la escuela Tambopamba unidocente, ese tiempo nomás habían dos profesores para la escuelita, y todavía existen algunas escuelas en el campo, así, 1 o 2 profesores, todavía existe en el campo para el sector mestizo, campesino y también para los indígenas. Entonces, de haber crecido así y haber superado la pobreza, gracias al esfuerzo propio y también de la familia, ¿no es cierto?, que va apoyando durante este camino, y luego llegar a este país, aprender una nueva lengua, aprender nuevas costumbres, aprender nuevas tradiciones, porque aquí hay que entrarse a la cultura americana para poder desenvolverse en el mundo americano. Eso es la clave. Yo he venido aquí con todas las ganas de aprender. Yo llegué aquí sin saber nada de inglés, sin saber nada qué hacer aquí, y tuve la mente y los brazos abiertos para aprender de lo que sea, de trabajar en lo que sea, hasta conseguir lo que quería hacer. Entonces, los primeros 3 años estudiando inglés, primero comenzando con ESL, y luego en el Community College. Y aquí, en el estado donde yo vine, pues el Community College para ESL es gratis, las clases de ESL es gratis, también en algunos estados. Les recomiendo a la comunidad inmigrante estudiar ESL. Y luego, pues, para entrar a la universidad sí hay que estudiar el inglés avanzado para pasar el TOEFL y así poder ingresar a la universidad. Entonces, luego tuve la oportunidad de estudiar aquí en la Universidad del New Mexico Medical School, la carrera de medicina familiar. Entonces, y me gradué en el 2007. Entonces, pasaron muchos años para yo poder rivalizar y coger la licencia de médico aquí en este estado, porque cada estado tiene reglas y hay que pasar esas reglas para poder coger la licencia y trabajar como proveedor médico. Entonces, eso trae sacrificios. Y luego, pues, seguir estudiando, hacer un masterado y hacer un doctorado, toma muchísimo trabajo, muchísimas deudas. Yo me he endeudado bastante aquí en Estados Unidos para terminar mi doctorado, alrededor de $100,000, un poco más, con préstamos, porque a mí nadie me ha pagado mis estudios. Yo me lo he pagado con el sudor de mi frente. Entonces, esos préstamos ya los pagué, ya no debo nada aquí, lo que es el préstamo estudiantil, lo he pagado y estoy listo para seguir trabajando para la comunidad. Entonces, ya no estoy endeudado en las deudas
del estudiante que uno tiene que hacer aquí, porque si no hace un préstamo no puede estudiar. Es bien caro aquí lo que es especialmente la medicina. Diana, ¿tú tienes alguna inquietud final para el doctor Maita? Doctor, no, yo creo que me respondió todo, doctor Maita. Lo único que me gustaría pedirles es que si nos pueda dar un mensaje a todos los que nos están viendo ahorita, ¿cuál sería su mensaje para la comunidad ecuatoriana? ¿Por qué deberían votar por usted? Bueno, gracias. Primero quiero decir a la comunidad inmigrante en Estados Unidos y Canadá de que yo tengo una vocación de servicio y eso quiero hacer para ustedes y para la comunidad inmigrante. Quiero compartir, como he dicho antes, los conocimientos adquiridos aquí en Estados Unidos. Y de alguna manera, como dijo Martin Luther King, I have a dream. Yo tengo un sueño. Sigo soñando de dar atención de salud de calidad y justicia social para todos, sin privilegios. A eso quiero llegar y quiero ser un asambleísta diferente a los asambleístas que hemos tenido en muchos años aquí en Estados Unidos. Quiero trabajar con honestidad, con dignidad y con humildad que me caracterizo. Eso quiero promover con hay un dicho en nuestras comunidades, en las comunidades indígenas, que se dice el amaquilla, amayuya, amashua. No tener pereza, no mentir y no robar. Esos son el lema de nuestro pueblo y eso hay que practicar y hay que dar ejemplo. Finalmente, doctor Maita, en las últimas elecciones acá de las elecciones últimas que tuvimos acá, hubo una baja participación de la comunidad. ¿Qué podría decir frente a eso? Porque eso determina también como esa anomia de la comunidad hacia ir a dejar su voto, porque es su poder que está dejando en las urnas. Sin embargo, hubo unos líos en términos de ubicación de padrones, en términos de ubicación de personas. ¿Usted qué diría frente a eso finalmente? Yo diría que la comunidad inmigrante ecuatoriana que tiene y puede sufragar aquí en Estados Unidos para elegir los asambleístas y también el presidente del Ecuador, lo haga, ejerza su derecho al voto, porque es muy importante. Yo pienso, hay una estadística del última vez que estuvo las elecciones aquí en Estados Unidos para asambleístas, como casi el 50% que tenían la opción de votar no llegaron a votar. Entonces, ahora tienen la opción. Si no votaron en las últimas elecciones, ahora tienen la opción de votar por el mejor opcionado, por el mejor candidato que va a representar mejor a los inmigrantes. Habemos, creo que como 12 candidatos y bueno, el pueblo migrante ecuatoriano tiene ese poder de salir a votar y decir quiénes van a ser sus representantes. Diana. Pues no nos queda más que agradecer a todos los que están sintonizados hoy y muchísimas gracias a usted, doctor Maita, deseándole los mejores deseos. Y como usted lo ha dicho, aquí solo depende del pueblo ecuatoriano que decida el mejor candidato, porque creo que nosotros, el pueblo, es el que elige y el que decide quiénes somos los representantes de ello, ¿no? Una vez más, agradecerle por su tiempo, por darnos este espacio para que nuestra comunidad le conozca y para que decida cuál será el próximo asambleísta que nos va a representar a Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias, doctor Maita. También para nosotros es un gusto haber tenido en este enlace en directo con toda la comunidad que obviamente se ha enlazado con este medio de comunicación. Pues como decía la compañera Diana, pues nuestra tarea justamente es generar estas plataformas, estos espacios, para que cada uno desde las diferentes voces y desde las diferentes temáticas vayan expresándose, vayan proponiendo. En este caso, pues los candidatos, estaremos invitando a cada uno de los candidatos para que vayan exponiendo sus propuestas y al final la democracia perviva con participación activa, ya que todos debemos ejercer. Tenemos la gran lección final
de lo que aconteció aquí en los Estados Unidos, ese voto masivo de los jóvenes, ese voto a fortalecer el poder democrático, que es lo fundamental en toda instancia política, fundamentalmente. Así es que es una gran lección para América también, porque se apoderaron de sus necesidades, de sus reivindicaciones, de sus demandas. Creo que esa es una de las temáticas que también nos queda como experiencia aquí a los ecuatorianos que somos pues en la condición de inmigrantes acá, hacerlo con nuestro país también a través de las próximas elecciones del 7 de febrero del 2021. Muchísimas gracias, doctor, por este enlace, y gracias, Diana, gracias también a nuestro compañero Juan, que está detrás de cámaras, que ha hecho posible este enlace, doctor. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Ahí les mando un abrazo a todos ustedes y espero volver otra vez a sus estudios para dar a conocer mucho más, y también con mis otros compañeros que están de candidatos, para que también ellos expresen sus ideas y sus posiciones. Es muy importante tener esta democracia, y muchísimas gracias, Gustavo y Diana, que tengan una excelente noche. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Calle Cama.